Jesús nunca buscó su bienestar. Él siempre trabajó para el bienestar de la gente, para el bienestar del pueblo, de ese pueblo que estaba desde el domingo en su entrada triunfal suplicando a gritos que los salvara, que los redimiese de esa opresión en la cual vivían. Y es que no solamente estaban viviendo oprimidos por el gobierno romano, sino que también la misma iglesia los oprimía. Por eso en este martes de controversia, la palabra de Dios nos lleva obligadamente para recordar en San Mateo capítulo 23. Y ahí es donde Jesús está confrontando a los religiosos y dice él, en la cátedra de Moisés, o sea, el lugar de los que saben, ahí solamente se sientan, dice Jesús, escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, él está aconsejando al pueblo, guárdenlo, dice, y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Y Jesús ahí empezó a liberar el espíritu de ese pueblo que estaba agobiado, no solamente por Satanás, sino también por sus líderes religiosos. Sigue diciendo Jesús, ellos aman los primeros asientos en las casas y las primeras sillas en las sinagogas, y les encanta en las plazas que los saluden con el nombre Rabí, Rabí. Y la pasión de Cristo, hermanos, es un llamado a la exaltación, no, sí de Cristo, es un llamado a la humildad de todo aquel que quiera seguir a Jesús. Dice el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, gracias hermano, algunos los que satanizan dirían, es el diablo. Bueno, gracias hermano Luis. Jesús dice, la pasión de Cristo es un llamado a la humildad, y Jesús dice, ustedes no sean como esos catedráticos, ustedes más bien es necesario que reconozcan que solo tienen un maestro, y ese maestro es Jesús. Y durante 21 años y no sé cuántos años usted lleve predicando, hemos estado diciéndole a la gente que el modelo a seguir se llama Jesús. Y él dice, ustedes no llamen a cualquiera Padre vuestro aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y qué creen? Pues ahí estaban pues los escribas y los fariseos, y les estaba cayendo pedrada tras pedrada, y ya no querían seguir escuchando. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Primeramente, cuando Él nace en un pesebre, dice el comentario, viviendo en este mundo de pecado y de debilidad, siendo Él Dios. ¿Tenía necesidad Jesús, el Hijo de Dios, nacer en las condiciones como nació? ¿Vivir prófugo, huyendo sus padres prófugos del gobierno en otra nación? La respuesta es no, y todo lo hizo por usted y por mí, por amor. Hermanos, sigue diciendo el comentario, Jesucristo no solamente nace en un pesebre, se hizo pobre por amor a nosotros y se humilló despojándose de su gloria y su majestad para morir en una cruz como un malhechor, siendo Él el Rey de reyes y Señor de señores. Oh querido, si nosotros ponemos en balanza, creo que aún muchos seguimos viviendo como en los tiempos de aquellos líderes que fueron confrontados allá en ese templo de Jerusalén por nuestro Señor Jesús. Hay un momento que la enseñanza de Jesús
va tomando y cobrando más fuerza, ¿sí? Por eso se llama de controversia. Y llega a decir Jesús: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, y agrega: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ya nos seguimos. Ese martes de controversia, Jesús dejó en claro grandes verdades que los religiosos de esa época ya no estaban viviendo. De hecho, desde el lunes, cuando Él limpia el templo, ustedes recordarán que ya era un mercado. Cuando Él les habla por parábolas, diciéndoles de qué manera iban a matarlo a Él. Este martes ya no se enfocó solamente al pueblo, sino que se dirigió a los líderes. Y hoy el llamado no solamente es a líderes, sino a todos los que seguimos a Jesucristo, que vivamos una vida de humildad. El apóstol Pablo, ya lo dijimos, en Filipenses 2, 3 al 8, nos invita que nada de lo que hagamos aquí en la tierra lo hagamos por nuestra cuenta propia para vanagloria, sino que lo hagamos por humildad, por gratitud en el servicio de aquel que un día murió en la cruz del Calvario. Es necesario entonces que nosotros reconozcamos con humildad, que dejemos el orgullo, la vanidad de la vida y nos dirijamos hacia Dios a partir de ya, dijera a partir de ayer, dirigiendo nuestros pasos hacia Dios, haciéndolo todo para su gloria. Que la alabanza y la adoración sea solamente para Dios y no para la gente. Hoy el mundo monta shows. Vamos a traer un grupo de 70,000 pesos para que la iglesia esté contenta, para que vengan muchos. Eso no es para Cristo. Entonces están ellos alegrando su corazón, están complaciendo sus caprichos. Jesús quiere una alabanza genuina. Se lo dijo a la mujer samaritana más tarde. Ya vienen tiempos en que aquellos verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar, hermanos? Con grandes bafles. Dice que van a adorarlo en espíritu y en verdad. Pero para poder llegar a ello, hermanos, tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Número 2, la pasión de Cristo es un llamado a la obediencia. Son los 5 llamados de la pasión de Cristo. El primer llamado es a la humildad, el segundo es a la obediencia. ¿Y cómo voy a obedecer yo a Dios? Doblegando mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho esto: antes de, preguntémonos, ¿estará de acuerdo Dios de esto que voy a hacer? Y cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sin duda alguna, estamos caminando en el camino correcto. Nos refiere el material allá en San Mateo 26, versículo 38 al 42, donde ya leímos. Estas palabras lo pronunció ese jueves Jesús, allá en la intimidad. Y Él está hablando con Dios, con su Padre. En los versículos 38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, le dice a sus discípulos. Y luego añade: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo, hermanos? Jesús fue a orar. El pueblo de Dios que quiere caminar en victoria tiene que aprender a orar. Tiene que ser usted una mujer de oración, un hombre de oración, porque si no oramos, no vamos a expresar nunca a Dios nuestras necesidades. Y si no leemos la Biblia, no vamos a permitirle a Dios nunca que Él nos hable. Y es por eso que muchos estamos como estamos.
O estamos abandonando la lectura de la palabra o estamos abandonando la oración. Pero aquí tenemos un modelo en la pasión de Cristo. La obediencia. Él, siendo Dios, fue y oró. Y lo que Él dijo fue lo siguiente: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Tenía la oportunidad Jesús de abortar la misión? Claro que sí. ¿Alguien lo iba a sancionar? Por supuesto que no. El Padre desde el principio, Él había dictaminado que todos nosotros íbamos a morir porque fuimos indignos. Pero más sin embargo su amor fue tan grande. A pesar de que Jesús escuchó un silencio total de su Padre, porque solo la Biblia relata que solo un ángel descendió a limpiarle el sudor, y hubo un momento que eran gotas, como gotas de sangre. No tenemos ni siquiera la remota idea de cuánto estaba sufriendo esa noche de jueves el Señor Jesús cuando estaba pronunciando esta oración. Oh querido, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a estos llamados de la pasión de Cristo? ¿Somos humildes? ¿Seremos acaso obedientes? ¿O nos peleamos cuando algo está mal y decimos, ¿por qué pues, Señor? Ahora, ¿por qué me tocó a mí esto? Y empezamos a renegar, y lo poquito que habías avanzado, ¡pum!, se vuelve otra vez en retroceso y tienes que empezar de nuevo. El Señor, hermanos, en el mayor momento de su angustia y agonía, dice el material de su vida, oró pidiendo a su Padre Celestial. Pero el Padre no respondió. Y ese momento, con obediencia, nuestro Señor doblegó su voluntad a la voluntad del Padre y dijo, hágase tu voluntad. Por eso hasta los niños saben que esa noche, cuando llegó Judas Iscariote con los soldados del templo y los soldados romanos para prender a Jesús, alguien quiso oponerse a la voluntad de Jesús. Satanás usó a Pedro, a Simón, y agarró su espada, desenvainó y quería quitarle la cabeza a un militar, pero estaba tan nervioso que solo le mochó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? Jesús le dijo, yo puedo pedirle a mi Padre una legión o 2 legiones de ángeles para que me defiendan. Pedro, tranquilo, es necesario que esto acontezca. Por eso ese martes Él estaba dejando en claro a sus discípulos y a los religiosos su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Número 3. Los 5 llamados de la pasión de Cristo para esta tarde no solamente es la humildad ni la obediencia, sino que también tenemos que agregar, es un llamado a perdonar a los que nos han ofendido. Vayamos a San Lucas 23, versículos 33 al 35. San Lucas 23, 33 al 35. Es el día viernes de esa semana tan pesada de la pasión de Cristo. Ahora Él está ya crucificado en la cruz. Y miren lo que Jesús pronunció. Lo leamos, por favor. 33 al 35 de San Lucas 23. Dice: y cuando llegaron, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La pasión de Cristo es un llamado a perdonar a los que nos han ofendido. Estando Él en la cruz,
Los mismos, no solamente los líderes religiosos, pues ellos estaban haciendo fiesta. Y el diablo no tiene ni idea, hermanos, de cómo estaba festejando ese momento. Porque según él había alcanzado la victoria, el triunfo. Al fin había derrotado al Hijo de Dios. Tanto que los mismos gobernantes, acabamos de leerlo, dice que se burlaban. ¿Y qué decían ellos? ¿Cómo? Allí en Naín resucitó un joven, resucitó pues a Lázaro, a otro sanó, hizo un montón de milagros. Dicen pues, que se salve ahora él, ¿a poco no puede? Hermanos, Jesús, a pesar de ese injuriamiento, Él perdonó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amado hermano, hermana, a pesar de este dolor, a pesar de este menosprecio, y el cuadro que presenta Isaías 53 es un cuadro que no podemos leerlo sin dejar de llorar, porque nos muestra la cruda realidad de cómo fuimos, de cómo somos y cómo serán muchos todavía, muchas generaciones en contra de Jesús. En ese momento Jesús lo único que hizo fue pedirle al Señor, a su Padre, que los perdonase, porque no sabían lo que estaban haciendo. Oiga, pero usted ya sabe, y yo ya sabemos lo que hacemos muchas veces. Y déjeme decirle algo: el Señor Jesucristo no va a morir varias veces por ese pecado que usted repite varias veces. Y lo dice la Biblia, y yo lo creo, y creo que ustedes también. Hasta ese momento esta gente no sabía lo que estaban haciendo, pero eso no los exime de responsabilidad, porque Jesús les habló, sus discípulos le hablaron. Los discípulos se fueron de 2 en 2 unos meses antes, y muchos recibieron de parte de los discípulos milagros diversos. Tanto que un día Jesús dice que remolineó dándole gloria a Dios por todas las cosas que esos discípulos suyos hacían en la misión de los 70. Usted lo recordará muy bien, aunque se enfrentaron con un caso donde llegaron todos enojados. Hay quienes piden y como no reciben como ellos quieren, llegan todos molestos. Así llegaron una vez. Es que te lo traje, dice este papá, te lo traje a tus discípulos y no pudieron saberlo. ¿Sí? La ingratitud sobresale muchas veces, pero Jesús nos enseña que nosotros aprendamos a perdonar a los que nos ofenden, porque no podrá entrar en el reino de los cielos nadie que tenga una pizquita de amargura, una pizquita de envidia, un poquitito de rencor. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos almacenando rencor en nuestro corazón, hacia nuestros padres, hacia nuestro cónyuge, a veces hacia los líderes de nuestra iglesia, de la iglesia, porque no es nuestra, es de Cristo. A veces almacenamos rencor hacia el vecino, y sin darnos cuenta estamos quedándonos fuera. Hoy, uno de los 5 llamados de la pasión de Cristo es que hoy usted regrese a casa liberado. Y dígale: Señor, piense en esa persona, en esa situación que le ha lastimado mucho hasta este momento. Y dígale: Señor Jesús, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y si ese que le ofendió sabe lo que está haciendo, pues que Dios lo perdone, que no quede de usted. Usted no se vaya con él al infierno, usted sálvese. Y la única forma que usted puede salvarse es creyendo en Jesús. Él es el único camino que nos conduce a la salvación. Número 4. La pasión de Cristo es un llamado a creer y confiar en el poder de nuestro Dios. Esto es muy importante. Tenemos que ser humildes, pero no nos olvidemos que tenemos un Dios poderoso. Tenemos que ser obedientes, pero no olvidemos que nuestro Dios es poderoso.
Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y si nosotros ofendimos, tengamos, así como tuvimos el coraje, el valor de ofender, tengamos también el valor de ir y pedir disculpa. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que tenemos un Dios de poder. Y uno de los llamados de la pasión de Cristo es: creamos y confiemos en el poder de Dios. Nos refiere San Mateo 20, versículos 18 y 19. Aquí Jesús está anunciando su muerte. Ya están los preparativos, probablemente son 8 días antes de que entre a Jerusalén. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, termina diciendo Jesús, resucitará de los muertos. Él se fue, cumplió su misión, confiando en que su Padre Celestial es poderoso. Nuestro Padre Celestial, hermanos, no nos va a abandonar. El hermano Juan David siempre le dice a muchas personas, quizá algunos de los aquí presentes se lo he dicho: tenemos un Dios que está contigo en los momentos de la angustia. En tus momentos más difíciles está Dios ahí, junto a ti. Y hay una promesa maravillosa en el Salmo 91:15, que cuando tú le clamas a Él, Él no se queda callado. Él te responde y está contigo en la angustia y te va a mostrar su salvación. No hay mal que dure 3 días para los que confiamos y creemos en el poder de Dios. Al tercer día siempre será un tercer día de resurrección. Oh hermano, hermana, por último, la pasión de Cristo es un llamado de salvación para todos los pecadores. Allá en Romanos 3, el apóstol Pablo está hablando y deja escrito en los versículos 22 y 23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué cosa, hermanos? De la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si sigo pecando, si usted sigue pecando, no lo dude, está usted destituido de la gloria de Dios. Pero hoy hay un llamado en la pasión de Cristo para la salvación. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: están destituidos de la salvación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El único que puede, hermanos, salvarnos es Jesucristo. Y esa justicia de Dios únicamente se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, allá en la cruz del Calvario se mostró la expresión máxima del amor que en este mundo nadie te podrá dar, solamente Jesús. Y ese amor solamente lo podemos conseguir, ya lo dijo la palabra, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Él no hace acepción de personas. A Él no le importa si ellos pertenecen a la cátedra de Moisés, como los llamó ese martes. A Él no le interesa tu cargo religioso. A Él le interesa tu corazón. Porque en Él no hay diferencia. Dios mandó a su Hijo para salvarnos y darnos vida, pero solamente serán salvos aquellos que creen en Él. Termina diciendo el material: el propósito de nuestro Dios es salvar a todos los pecadores, no solamente a los que se creen que no son tan malos, porque ojo,
Hay gente que se cree que no es tan mala. ¿Para qué voy a ir al templo si yo estoy mejor que aquellos que van al templo? ¿Sí? Entonces dice, sino a todos, dice, aún al que puede considerarse el más vil de todos los pecadores. A eso vino Cristo. Y termina diciendo, ¿aceptarías su llamado? El tema se llamó los 5 llamados de la pasión de Cristo. Lo enumeramos, hermanos. El primer llamado fue un llamado a la humildad. El segundo es un llamado a la obediencia. El tercero fue un llamado a perdonar. Y esto es muy importante, no se vaya sin dejar esa carga que tal vez lo ha azotado, lo ha agobiado. Aprendamos hoy a perdonar, libérese por Cristo, solamente Cristo puede hacerle libre hoy. Y el cuarto llamado es a creer y confiar en el poder de Dios. Y es un llamado de salvación, no para unos cuantos, sino para todos. Pero solamente la obtienen, dice San Juan, todo aquel que en Él cree. ¿Y saben cuál es lo más triste que he leído yo en la Biblia? Está ahí mismo en San Juan 3, del 16 al 18. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque sus obras eran malas. No es fácil dejar de hacer eso que tú haces. Pero si no quieres perder tu alma en el infierno, hoy puedes ser libre. Meditemos en ello y quiero invitarte ahí donde estás a que hagamos esta oración. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra, he oído tu voz. Según mi corazón, siento que estoy bien ante ti, pero quizá no es verdad. Tú que escudriñas mi corazón, tú que escudriñas mi mente, quiero acudir a ti hoy para suplicarte que me des otra oportunidad. Y si estoy bien, Señor, muchas gracias, porque no es por mí, es por tu gracia, solamente por tu gracia. Ayúdame a no caer, pero si he caído, Padre, perdóname. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Quiero ser libre de todo esto que me oprime. Ayúdame, Señor, a estar firme y listo para cuando la muerte me sorprenda o cuando tú vengas, pueda encontrar, bendito Dios, en ti salvación. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén. Que la palabra de Dios en esta tarde sea glorificada en cada vida. Dios los bendiga.